Buen día. Bueno, como llevamos algo de retraso, y hay muchos ponentes y muchas experiencias interesantes que contar. Vamos a intentar ser lo más prácticos posibles. En primer lugar, agradecer a la organización, a la Junta de Extremadura, al director general, Paco Martín, volver a mi tierra, ayudar a Extremadura, ayudar a impulsarla y a dotarla de una dinamización económica mucho más potente basado en el turismo y en el turismo rural. Fíjese, cierto que la mesa, el señor Borrero, cuando me la asignó, tiene miga porque es algo muy concreto que hasta que uno no le toca e investiga no se da cuenta de la importancia económica que tiene en ciertas regiones esta actividad. Porque fíjense, me encanta el marco del Congreso porque es todo muy práctico. Eduardo de verdad ha dado una lección de cómo hacer un mensaje didácticos y cercanos. Se habla mucho de sostenibilidad, lo escucharán ustedes prácticamente a diario, pero creo que esta mesa y esta actividad refleja fielmente qué significa la sostenibilidad en los territorios rurales, en aquellos necesitados de una dinamización económica y de una cohesión no solo social, sino empresarial, colaborativa. Se menciona mucho también la colaboración público-privada, cómo ayudar a dinamizar esas zonas y estas actividades que ahora veremos a continuación, desde luego, son un fiel reflejo. Les decía que uno se obliga a tener que estudiar en detalle lo que ustedes son especialistas y profesionales, y llama la atención el alto crecimiento y el exponencial crecimiento que se le vaticina a este tipo de actividades turísticas y el impacto económico que tiene. Por cifras, 40.000 millones de euros en la Unión Europea, bastante bien estructurado, la red Eurovelo, también me lo he aprendido, que articula y vertebra toda la Unión Europea en cuanto a este tipo de rutas y de actividades senderísticas, cicloturísticas o de vías verdes. Y el impacto concretamente solo en España, en estas zonas más rurales y, como decíamos, necesitadas de esa dinamización, son de 1.290 millones de euros anuales, de los cuales 300 están basados en las propias pernoctaciones que los cicloturistas, sobre todo en este caso cicloturistas, tienen en ese tipo de alojamientos hoteleros rurales, y cerca de 1.200 millones de euros basados en las actividades diarias que los cicloturistas realizan en esas zonas económicas. Con lo cual, como decía al principio, aquello de que en ocasiones suena entelequia, de la sostenibilidad, qué significa para los territorios rurales, qué significa para la economía rural, pues este es un claro ejemplo. A continuación veremos cada una de esas experiencias. Me gustaría comentarles también que la estructura de la mesa estará basada en una intervención inicial de cada uno de los ponentes contando su experiencia, a qué se dedican, cuál es el valor de su actividad. Tengo que decir que a mí lo de las pasarelas de Mondego, Diana, me ha fascinado, es tremendamente atractivo. Una segunda parte donde se hablará en ese bloque de preguntas también del valor de la digitalización. Tengan en cuenta que también se habla mucho de digitalización, de tecnología, pero qué mejor caso que este para ver la aplicación concreta, el valor concreto que la tecnología. Hay un caso, el de Raúl, que a mí también me ha fascinado, porque se habla en esos criterios o en esos ejes de un destino turístico inteligente, la accesibilidad. El caso de Raúl y de la empresa de Raúl es tremendamente fantástico, porque cómo incluye a las personas con esas discapacidades, gracias a la tecnología, en disfrutar de estas experiencias. Y último, también, si diera lugar, aquello que también mencionaba mi compañero John, que para nosotros es muy importante, cómo se fomenta ese ecosistema de colaboración público-privado, privado-privado en estas zonas rurales que, por ejemplo, en Extremadura tan dispersas, y cómo ayuda a que esa dinamización se produzca y las empresas puedan tener mayor ingreso o mejor visibilidad. Sin más, paso a presentarles a cada uno de los ponentes. Voy a empezar por José Pedro Caleiros, que es el CEO de la compañía SAL, Sistema Libre, una compañía que tiene una serie de rutas entre Alentejo y Extremadura. Qué importante también esa colaboración que hay público-público entre Extremadura y Portugal, y sobre todo en el ámbito turístico. Y José Pedro, por favor, en cuanto quieras, nos cuentas la experiencia vuestra. Hola.
Buenos días, muchas gracias a Junta de Andalucía, Paco Martín, muchas gracias, un gran amigo de Alentejo. Porque fundé esta compañía en 1996 y ha sido el primer operador de senderismo en Portugal. A la época, toda la gente me decía que era completamente loco, pero los visionarios, cuando empiezan, son siempre locos. É que daí para cá empezamos como operador turístico especializado en senderismo. El senderismo en los años 90 y el principio de la década del siglo no estaba de moda, estaba empezando la gente, los aficionados. Entonces empezamos una agenda semanal todos los fines de semana y que hasta la pandemia, hasta marzo de 2020, movimentamos 85.000 participaciones en actividades de senderismo en Portugal. Ahora el mercado ha cambiado y ahora estamos mucho más posicionados en hacer en Portugal, pero para los mercados internacionales de grande valor. América, Canadá, Brasil, gente que ha descubierto Portugal, ha descubierto el Alentejo, bueno, y también Sintra, Rábida y por ahí, y pagando muy bien por la práctica del senderismo. Pero después de 2010 empecé un trabajo en Alentejo, en todo el Alentejo, de infraestructuración. Porque en 2010 hacemos una reflexión estratégica y hacemos un escenario de cómo va a ser el mundo del turismo en 2020. En 2010 teníamos pistas sobre eso. La Booking, Airbnb, las compañías low cost, las tecnologías, los smartphones, que no era una realidad en esa época, pero con los tablets lo entendíamos lo que iba a ser. Entonces, dibujamos la imagen del viajero de 2020. Un viajero mucho más autónomo, mucho más independiente. Entonces, si tienes un viajero independiente, tienes que cambiar los procesos. A 30 años, los guías turísticos, las compañías, los operadores, las agencias de viaje eran importantísimas. La presencia humana para explicar la cosa, para tener la clave de la iglesia, para todo eso. Hoy, los viajeros, bueno, que ese mercado se ha mantenido, los guías turísticos son muy importantes, la relación humana, pero hay una enorme masa de gente que es completamente autónoma e independiente. Entonces, los territorios tienen que estar infraestructurados con infraestructuras abiertas, públicas, como las pasarelas o como los senderos de caminata. Y que eso que ha sido hecho en los años 90, típicamente como estructuras deportivas, tenían que cambiar para estructuras turísticas. Y hoy estamos infraestructurando el Alentejo, que es una región gigante, que es un tercio de Portugal, 31.200 kilómetros cuadrados, bueno, es del tamaño de Bélgica, y que tiene la cuestión que somos 33% de Portugal y 4,5% de la población. Entonces tenemos la autenticidad y tenemos todos los otros problemas. Las grandes fincas privadas, la cuestión de la propiedad, el acceso a los caminos, todo eso se está trabajando con la gente de la tierra, con los alcaldes, con las juntas parroquiales, con los dueños de la tierra, para hacer una red de senderos. Y ese proceso naturalmente me enamoré de la relación transfronteriza. Ese que estamos viendo es un proyecto piloto que se desarrolló en plena pandemia, que es un proyecto de geminación de rutas pedestres. ¿Qué es la geminación? Es que las rutas mantienen su independencia de un y de otro lado de la frontera. Y que tenemos una región destino de caminatas, una región destino de senderismo entre dos regiones, entre dos países. A rojo tenemos la ruta de Portugal, a amarillo la ruta de España, 3 municipios que se geminaron para un objetivo común. Y nuestro intento es hacerlo a toda la frontera de Alentejo con
Extremadura y un poco más abajo con Andalucía. Qué importante, José Pedro. Me quedo con esa colaboración transfronteriza que históricamente Extremadura y Portugal siempre han tenido, pero para cimentar eso que comentábamos antes, ese concepto de territorio, no ya pensado en fronteras, sino en territorios que generen una oferta que sea capaz de atraer más y mejor a los visitantes y a los viajeros. Diana, yo tengo que reconocer, ya se me ha notado antes, que tengo especial predilección en cuanto puse en internet Pasarela du Mondego. Mi mujer estaba al lado y ya me ha dicho que tenemos que viajar. Entonces, qué importante, reconocidos por UNESCO como Parque Geoestrella. Diana es la concejala del Ayuntamiento de Garda, que es el término municipal donde están las pasarelas, y la verdad que es un espectáculo visual, solo ya visto desde la pantalla, no me imagino desde lo físico. Diana, por favor, cuéntanos. Então, muito bom dia a todos. Eu quero agradecer, antes de mais, o convite para estarmos aqui. Agradecer ao diretor de turismo da Junta de Extremadura, que nos fez de imediato o convite. Também julgo porque fez os passadiços e ficou a perceber a grandiosidade que temos, mas agradecer o convite para estarmos aqui e agradecer também, ontem não pude estar presente, mas houve o prémio reconhecimento dos passadiços do Mondego, o qual nos deixa muito orgulhosos, porque neste momento a Guarda está preparada para receber os turistas. A Guarda não tinha nada do género, mas temos um património natural gigante. Já tínhamos, e como disse, portanto, o território está no Geoparque, portanto, um território da UNESCO, mas ainda não tinha a infraestrutura apropriada para que nos visitassem. E, portanto, neste momento a Guarda está aberta a todos os turistas, porque tem o seu património natural, tem a natureza, de entre montanhas que o Rio Mondego foi criando os seus caminhos, os seus trilhos, e foram também com os fundos europeus que se conseguiu desde 2019 que se começou a desenhar os passadiços, uns em terra e outro mesmo em passadiço de madeira. E criaram-se 12 quilómetros e sempre a pensarmos na inovação, na mobilidade, com 2 troços para mobilidade reduzida, para todos conseguirem visitar os nossos passadiços. Portanto, são os passadiços inclusivos também, e eu aconselho a que toda a gente visite. Tem vários troços para famílias, para crianças, para quem queira um grau de dificuldade mais acelerado ou menos acelerado, e é um percurso que conseguem visitar todo o nosso património natural de ruínas de fábricas de têxteis que apareceu por ali. Existem fábricas onde se deu a eletricidade pela primeira vez, ali nos arredores, e estão lá, esse património está lá, as ruínas estão, os moinhos estão por lá, as fábricas estão lá, para além de toda a biodiversidade que tem o património natural e toda a natureza. Claro que no meio de montanhas e toda a natureza falta-nos, como disse, a tecnologia. E também teve que ser pensada essa tecnologia, foram criadas mais infraestruturas para se poder autonomamente conseguir perceber o que é aquela árvore, se é autóctone, se o que é este geossítio, com QR codes, em que se pode consultar muito mais e fazer uma visita guiada com instrução através de todos os QR codes que estão identificados em todos os geossítios e em todo o património natural que existe em todo o percurso dos passadiços. Para além de se sentir o ar puro, a tranquilidade, tudo o que não se tem fora do interior. O interior tem que ser visto como algo muito natural e que não se pode massificar. Não queremos toda a gente nos nossos passadiços, queremos uns de cada vez para não massificar e para preservarmos toda a nossa natureza e que agora percebemos tão importante que é. E temos tido também, a Guarda fica localizada no centro de Portugal, em que faz com que os nossos companheiros espanhóis e os portugueses tenham sido visitados lá, e unimos cada vez mais toda a Ibéria, toda a península, cada vez mais se encontra na Guarda. Com isto, estamos a aumentar a economia, estamos a criar novos postos de trabalho,
à volta de todos os passadiços, toda a região, todas as freguesias, aumentaram os alojamentos locais. Os hotéis, neste momento, estão sempre cheios, estão de lotação esgotada. Isto faz com que se perceba que a economia à volta do turismo é das coisas mais importantes e dinamizadoras para qualquer região do interior. E, portanto, eu deixo aqui o convite a todos, quem não fez, tem que ir fazer os 12 km de ténis e bem confortável, porque é duro. É duro, sim. É duro. Para quem quiser fazer os 12 km, mas quem não quiser também pode só ir ver uma cascata maravilhosa e voltar com poucos quilómetros, mas é realmente algo do nosso património maravilhoso, entre montanhas. Qué importante, Diana, me quedo con ese comentario. No queréis masificar el destino, un paraíso natural como las Pasarelas do Mondego. Desde luego, ese concepto de sostenibilidad también se construye desde la visión pública, teniendo claro cuál debe ser el aprovechamiento y la estrategia a medio y a largo plazo para la sostenibilidad del paraje y del destino. Decía lo de la tecnología y la importancia y de construir ese principio de la accesibilidad del destino en base a la tecnología por Raúl Virosta, de la iniciativa Blin Explorer, más de 1.200 kilómetros de rutas por toda España, si no me equivoco, y cuando vi el vídeo que enviaba, fascinaba por eso de, también, como les decía, se habla mucho de digitalización, de turismo y tal. Dice, por ejemplos concretos como ese valor que aporta la tecnología para que personas con discapacidad puedan tener las mismas oportunidades de disfrutar y de acceder que tenemos el resto a esas experiencias. Así que, Raúl, por favor, con tu vídeo nos cuentas. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme a participar de este fantástico foro y poder hablar de algo tan importante como es convertir nuestros destinos turísticos en destinos para todas las personas. Muchos de vosotros y vosotras me conocéis como Monfragüe Vivo, una empresa de turismo de naturaleza, como Destino Activo, una agencia de viajes, pero hoy no os voy a hablar de esto. Os vengo a hablar del proyecto Blind Explorer. Es un proyecto de cooperación empresarial que tuvimos la suerte que nos trajera la pandemia. Yo creo que de las pocas cosas buenas que nos trajo la pandemia es poder cooperar con una empresa tecnológica, puramente tecnológica, unos locos innovadores que decidieron que querían aplicar la tecnología de más alta precisión en favor de las personas y de todas las personas. Estuvieron 7 años en proyectos de I+D+I acompañados por la Fundación ONCE y la ONCE, y les pusieron un reto, y es convertir cualquier itinerario turístico en medio abierto en un lugar por el que puedan caminar cualquier persona. Y en concreto nos pusieron el reto de hacer que pudieran caminar personas con discapacidad visual. A día de hoy, con las diferentes adaptaciones que hemos hecho de la tecnología, también la tenemos adaptada para personas con discapacidad auditiva, con movilidad reducida, que les damos una información del itinerario, y estamos acabando la adaptación de la tecnología para que sirva también para personas con discapacidad intelectual. Es un proyecto puramente tecnológico, como decías, ¿no? Puesto al servicio de las personas y puesto al servicio de los destinos, puesto al servicio de los territorios. Hacemos cumplir los ODS, la agenda urbana, todo lo que queráis, no. Lo que hacemos es hacer felices a personas que tienen necesidades especiales y que estábamos encontrando un grave problema, y es que nuestros entornos turísticos no le están ofreciendo unos productos, unos servicios turísticos suficientes como para que puedan disfrutar en las mismas condiciones que cualquiera de nosotros y nosotras. Aplicamos un mix tecnológico. El primer parte tecnológica es un sistema topográfico de muy alta precisión con un orden de error de 1 metro, cuando lo normal es que un GPS te dé órdenes de error de más o menos 10, que nos permite dibujar un camino seguro con puntos georreferenciados, y sobre ese camino, que es el que nosotros le decimos que es por el que deben caminar, lo que hacemos es enmarcarlo con un sistema de navegación sensorial. Cuando no ves, sí que el sonido te puede servir para dibujar hacia dónde tienes que caminar. Si el sonido va cambiando en una dirección, tú sigues el sonido y estas personas pueden caminar siguiendo el sonido. Segundo kit digital, audiodescripciones. Si no ves, te tenemos que contar con palabras, te tenemos que dibujar con palabras cómo es el entorno por el que estás caminando, cómo es el terreno por el que estás caminando, si es asfaltado, si tiene tierra suelta, si hay un desvío hacia la derecha, si hay un desvío a la izquierda, si tenemos una fuente y cómo es la fuente. Y el tercer kit es
el sistema de navegación sensorial, el sistema de audiodescripciones y el sistema topográfico de alta precisión. Las audiodescripciones eso nos van a permitir que cualquier persona recibe los estímulos auditivos y permite que su progresión, los visuales, vamos detectando las diferentes dificultades que tenemos en el camino por la vista, pues las personas que no ven las vamos a describir y va a poder adaptar su progresión. Con todo eso, todos esos datos los metemos en una app que es gratuita para cualquier persona que pueda hacer uso de ella. Y lo que hacemos es que a día de hoy estamos ofreciendo 1.300 kilómetros de caminos accesibles en España y Andorra y más de 130 rutas. En Extremadura tenemos actualmente 20 kilómetros en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y la Junta de Extremadura y la Dirección General de Turismo ha decidido hacer una apuesta firme, muy potente, para 2023 y vamos a señalizar todas las vías verdes de Extremadura en ambos sentidos. Tendremos 286 kilómetros señalizados para que las personas con discapacidad visual puedan venir a disfrutar de nuestro entorno. Yo si quieres doy la palabra y luego os cuento un poco la importancia de cómo esto lo conectamos con la comunidad de usuarios, que creo que es lo bueno para poder convertir los destinos realmente en destinos atractivos para estas personas. Qué bueno. Pues Raúl, muchas gracias, sobre todo la enhorabuena nuevamente. Como te decía, los que nos dedicamos a la tecnología, a la digitalización, y muchas veces hay que contar por qué hay que invertir y por qué, dónde está el valor de ello. Desde luego, ese ejemplo vuestro es fantástico para definir cómo la tecnología puede ayudar a que las personas sigamos viviendo la experiencia personal, sensorial y física, y sobre todo aquellas personas que no pueden realizarlo. Palmira. Buenos días. ¿Qué tal? Voy a presentar Palmira Valencia, de Bicis Ambroz, en Hervás, Extremadura, el norte. Creo uno de los pueblos o ciudades, o municipios más bonitos del norte de Extremadura, con un barrio judío precioso. Y Palmira gerencia la compañía Bicis Ambroz. Hablábamos antes del cicloturismo, de la importancia que tiene, del crecimiento exponencial que se le vaticina y sobre todo cómo supone para zonas rurales y naturales como esta querida tierra nuestra, ese dinamismo para atraer visitantes. Palmira, ¿cómo es esa experiencia? ¿Quiénes son los que vienen? ¿Qué buscan? Pues vamos a ver, mira, nosotros, mi apuesta fue por una zona rural. Estamos entre montañas, en concreto estoy en Hervás, en el Valle del Ambroz, pero todo el norte de Extremadura es verde, es agua, es montaña, cosa que mucha gente aún lo desconoce. Entonces, nosotros apostamos por el turismo rural, por la sostenibilidad y la accesibilidad. Desde nuestra empresa, lo que tenemos es un alquiler de bicicletas que transcurre por una vía verde recientemente inaugurada. Fue una apuesta, una inversión pública, yo creo que importante, algo que genera turismo, que genera riqueza y que da a conocer nuestras zonas rurales. La vía verde en concreto sobre la que yo trabajo es la vía verde de La Plata, es sobre el trazado de un antiguo ferrocarril de mediados del siglo XIX para trenes de vapor que no tenían mucha fuerza, con lo cual el trazado tiene muy poquita pendiente, lo cual hace muy fácil el recorrerlo en bicicleta. Nosotros además lo facilitamos aportando a esos clientes el traslado hasta la parte alta de Béjar, donde llegamos a más o menos aproximadamente a los 900 metros de altitud y desde allí ya tienen un descenso favorable hasta llegar a Hervás, Aldea Nueva o incluso estamos llegando ya aquí a Plasencia, que está en torno a los 400 metros. El descenso se hace favorable, con lo cual es apto para familias, para grupos de amigos, incluso para, en este caso, personas con problemas de movilidad. Porque desde el inicio, pues lo que comentaba antes, apostamos por la movilidad, arrancamos con 2 triciclos, este que veis aquí. Son 2 triciclos eléctricos que lo que hacen es que la persona que conduce el triciclo, que va sentada, puede llevar adelante a 2 personas que tienen problemas de movilidad, ya bien problemas de movilidad, gente mayor que no puede pedalear o incluso personas que no saben pedalear. Con eso lo que hacemos es acercar la vía y hacerla accesible para todos. Tenemos una gama muy completa de bicicletas BTT, mecánicas, eléctricas infantiles,
túneles, tenemos todos los accesorios para poder mover a familias o a grupos con carritos de niños, sillitas infantiles, incluso cestitas o carritos de mascotas, que ya son parte también de nuestra familia, con lo cual lo que pretendemos es dar a conocer esas zonas rurales y acercarlas al turista. Turista que viene a descubrir Extremadura o a conocer o disfrutar de las zonas naturales, ¿no? Nosotros por la zona donde estamos es una zona de una riqueza natural impresionante, bosques de castaño y roble, la vía verde, como va atravesando de norte a sur, va atravesando bosques de castaño y roble, donde el tren encontraba un obstáculo, lo atravesaba directamente porque no tenían fuerza como para subir y bajar. Entonces, eso ha generado unas trincheras, túneles, barrancos, con unas vistas impresionantes, donde se puede disfrutar tanto del patrimonio natural como cultural, gastronómico. O sea, yo creo que es dar a conocer una zona y abrir una zona a un tipo de turismo que cada vez se está demandando más, que es la gente activa que pretende hacer senderismo, como comentaban antes nuestros compañeros, cicloturismo y disfrutar en familia de la naturaleza y del aire libre. Bueno, Palmira, cuando ves el vídeo, ahora que te comentaba esta mañana, que empapándome del concepto de conociendo en mayor profundidad de Vía Verde y cómo tiene ese objetivo también de rehabilitar determinados enclaves o determinados edificios históricos que estaban en desuso, como estaciones de ferrocarril, como eso que aparecía, que me ha parecido fantástico, los puentes, los túneles, perdón, del ferrocarril. Correcto. O sea, es una experiencia... Es que es una experiencia inolvidable, tanto para mayores como para los niños, sorprendidísimos, pero los mayores igual, porque claro, es una visión, la Vía Verde lo que ha generado ha sido una ruta que tú puedes, nosotros tenemos muchas rutas por la zona donde vivimos, tenemos montaña, bosque, agua, pero son rutas que haces a través del monte. Esto te hace ver de forma diferente, ¿no? La zona, te hace el recorrido que hacía el tren con esos túneles, esas pasarelas, esos puentes de hierro que hay, tanto el de Hervás como el Bastón Bertier que hay aquí en Plasencia, que son impresionantes, unos viaductos impresionantes que salvaban tanto el río Ambroz como el Jerte, te generan pues eso, unos paisajes y unas experiencias que es difícil olvidarlas, te las llevas dentro, y más si puedes hacerla acompañado pues, de tu gente mayor, de tus personas que no tienen esa posibilidad, a no ser con los triciclos eléctricos, de disfrutar de como yo digo, de sentir el viento en la cara, ¿no? Esa experiencia conjunta. Que comentaremos después en el turno de debate cómo también la tecnología, la digitalización va a ayudar a la venta de esa experiencia, a la definición de esa experiencia. Fíjense, solo mencionaré un proyecto en el que mi compañía está inmersa en la provincia de Alicante, donde el uso de realidad virtual, el uso de realidad aumentada, permitirá a los visitantes no solo conocer esos enclaves, conocer esos edificios, sino también experimentar y saber cómo era la actividad hace 100 años o 200 años, que desde luego es una experiencia fantástica para los que hacemos viajes y queremos conocer los destinos. Pues hablando de ubicaciones, de rutas, de mapas y de sendas, tenemos a Diego, ya te digo Diego porque ya no me hace falta el apellido, Diego Hidalgo, que es el Industry Manager de ESRI. ESRI es la compañía líder mundial en el desarrollo de las tecnologías geoespaciales, es decir, en la ciencia, vuestro lema, en la ciencia del dónde. Qué importante es todos estos recursos, todas estas actividades turísticas, tenerlas inventariadas, llevarlas a un mapa digital donde permitirá que los viajeros y que los turistas conozcan qué hay en cada zona, qué experiencia se puede disfrutar. Estáis trabajando intensamente en el ámbito turístico, Diego, con lo cual te pediría que nos contaras esa experiencia, ya sí, puramente desde el ámbito de compañía tecnológica. Bueno, voy a coger un poco las palabras también de estas jornadas, tanto de Fitur como de Dirección General de Turismo, ¿no? También de la importancia, un poco de la implicación de las administraciones, ¿no? en ese éxito de los destinos. Y que ellos también generan ese valor añadido, esos beneficios o esas sensaciones de que tiene que haber unos servicios por detrás, de limpieza, de seguridad, etcétera, ¿no? Y eso es importante. Se habla mucho de los datos, se habla mucho de la tecnología y de la parte territorial, ¿no? Desde RI lo que proporcionamos es la inteligencia del dato a través de un componente geoespacial. Es el resumen. La historia es tener una plataforma que te pueda
recibir todos esos datos, datos de sensores, como las Smart Cities, datos de aplicaciones en campo, datos de imágenes satélite, de drones, etcétera, poder, digamos, darle ese componente, esas coordenadas, digamos, meterles en un contexto geográfico, que es muy importante, enriquecerles con otro tipo de datos que muchas veces nos faltan. Nosotros somos una empresa que también tenemos el mayor contenido de datos geoespaciales, de sociodemográficos, poblacionales, medioambientales. Trabajamos con otras empresas que nos permiten también ver datos de tráfico, de riesgos naturales, meteorológicos, etcétera. Con lo cual, toda esa información nos permite también generar muchos patrones, muchos análisis, mucha inteligencia artificial. Comunicamos a través de los mapas, que es un lenguaje internacional y es de lo más sencillo, y generamos muchas aplicaciones con la idea de que también generar datos que puedan, que sean fáciles para tomar decisiones, ¿vale? En la parte de sostenibilidad, sí me gustaría hablar de, cuando hablamos de turismo sostenible, qué factores tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que es fundamental pues, la parte económica, o sea, tenemos que generar, ser conscientes de que tiene que generar un tejido productivo, un tejido empresarial, un emprendimiento, que tiene que generar ingresos a la administración para que ellos puedan también mantener y fomentar esas actividades. Que la parte social es muy importante, oye, tiene que estar integrada con la cultura de ese territorio. Y la parte medioambiental, como no, sostenibilidad, protección del medio ambiente. Al final, si lo pensáis, estos tres factores están ligados, ¿no? Y la ciencia que liga estos tres factores es la geografía, ¿vale? ¿Nosotros qué hacemos? Aportar tecnología a esa geografía, convertir datos en información. Y esa información es la que proporcionamos muchas veces a las entidades públicas, privadas, para tomar decisiones, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Yo vivo en una zona de Madrid, en la Sierra, es 100% Parque Regional de Aguanca Alta del Manzanares, y sabiendo que iba a venir otro día una barbacoa con unos amigos, les puse ahí a reflexionar. Ya me dijeron, eres un pesado, déjanos comer y tal. Bueno, tenéis que hablar porque tengo que dar un detalle, ¿no? Entonces, es verdad que es una zona, por ejemplo, con el tema de bicis, o sea, hay mucho senderismo, mucho turismo de montaña, muchas bicis, y yo les preguntaba un poco cómo lo veían, si era sostenible en el municipio. Pues deciros que prácticamente era insostenible. O sea, me decían, pero esto es un rollo, o sea, viene la bici con el coche, lo deja tirado, coge la bici, sube, se va, aquí no ha habido ningún ingreso, nos ha perjudicado al medio ambiente, no vemos que haya nada que haya favorecido al ayuntamiento. O sea, yo voy con mi perro y me molesta, hay discrepancia entre los senderistas y las bicis, y entonces me di cuenta de, oye, o sea, tenemos una zona en un enclave espectacular, ¿sabes? Pero no somos capaces también de valorar y pensar y que sea compatible un poco con la cultura de la zona, ¿sabes? Entonces, es verdad que ahí hay que invitar también a las administraciones a decir, oye, esto no puede ser una actividad turística de dominguero que me voy y tal, y no, esto tienes que tú ofrecer una serie de servicios que esto sea factible para todos los entornos y que genere trabajo y que genere ese emprendimiento, ¿no? Al final, la tecnología, nosotros apostamos por una movilidad sostenible, un poco territorial, es lo que decía, ¿no? Al final tienes que tener diferentes conceptos, ¿no? Integrados, ¿no? Entonces tienes que ver cuáles son las zonas de bajas emisiones, cuáles son los puntos de carga más idóneos, cuáles son esas vías verdes, si son factibles o no factibles, qué impacto tienen. Pero al final tienes que meterlas en un entorno un poco ya de gestión territorial, ¿no? Que es lo que defendemos. Ahora también está, la tecnología también está aportando toda la parte de realidad virtual. O sea, hay gente que se desplaza, hay gente que no se desplaza, hay gente que lo hace desde su casa. Tienes que dar una experiencia casi desde su casa con este tipo de proyectos, ¿no? Nosotros sí que tenemos grandes proyectos con los ayuntamientos en difundir todo su patrimonio cultural, histórico, también facilitar muchas aplicaciones para los turistas, pero también utilizamos, por ejemplo, ejemplos como puede ser el tema de la seguridad ciudadana. Me acuerdo ahora de las procesiones de Sevilla, que trabajamos con ellos, con emergencias, del impacto que tienen las procesiones y la cantidad de gente que va allí y la seguridad que tienes que proporcionar al ciudadano, ¿no? Porque al final sí que hay eventos muy bonitos, muy chulos, pero luego implican al resto de entidades, ¿no? Entonces, la tecnología yo creo que tiene ese aporte, la tecnología geoespacial es que permite hablar en un contexto territorial y gestionar. Date cuenta, no podemos hablar de movilidad sostenible sin hablar de reto demográfico, la España vaciada. O sea, hay muchas cosas alrededor del turismo que tenemos que tener en cuenta. Y todo eso, yo creo que integrado en una plataforma tecnológica geoespacial, pongámoslo entre comillas, sí puede dar soluciones a mucha problemática y a muchos retos que tenemos ahora por delante. Qué importante, Diego, eso que mencionas, el uso de los datos, no solo por las administraciones públicas para una mejor gobernanza del destino y del territorio, sino además también, no lo olviden, para poner esos datos a disposición del ecosistema empresarial y local para que puedan conocer mejor
cuál es la realidad de la actividad turística y puedan prepararse hacia ello. Ahora que mencionas la Sierra Norte de Madrid, hablando de tecnología, yo que tengo amigos allí y me envían fotos algunos fines de semana, eso dices del domingo, o sea, no cabe nadie. Es tremendo la afluencia, muy relacionado también con aquella sostenibilidad entre el residente y el viajero, y qué importante dentro de la tecnología la medición de los flujos turísticos, saber cómo se comportan cuando es ese desarrollo o esa afluencia para intentar desestacionalizarla, si puede ser, y hacerla sostenible. José Pedro, el loco soñador inicial, innovador, fíjese que tú tienes una visión de cómo se ha producido esa evolución del negocio o de la actividad turística del senderismo con un componente muy alto de colaboración público-privado. ¿Cómo ha sido esa evolución y qué cosas mejorarías? Desde el primer minuto que comprendí que la actividad de turismo de naturaleza era una actividad de intimidad con los territorios y que la naturaleza en países como Portugal o como España no tenemos una naturaleza salvaje, no tenemos una naturaleza como en muchos otros sitios del mundo donde no hay nadie. Aquí tenemos la naturaleza humanizada. Cuando hablamos de naturaleza pura en la península ibérica, bueno, pura, pero hay hombres y mujeres, o ha habido hombres y mujeres en todos los sitios. Entonces, si hay una naturaleza humanizada, el hombre en modo general, es una parte importante de la naturaleza. Las actividades agrícolas, las actividades forestales, la caza, las tradiciones están implantadas. Como Diana ha dicho, las fábricas de confecciones alrededor de las pasarelas de madera muestran que hoy abandonadas, pero han sido una zona humanizada. Entonces, un proyecto sostenible tiene que contar con la gente. La gente, al primero las personas, y el último las personas, siempre las personas. Ahora la política sostenible habla, y que estoy muy comprometido con las políticas sostenibles del proceso de sostenibilidad ESG, que es el environment, la parte de ambiente, pero el S es la parte social. El desarrollo local es importantísimo. Es poner las personas al primer lugar y primero los beneficiarios. Y los beneficiarios de un sendero, de una región de senderismo, de una región de cicloturismo, los beneficiarios no son los senderistas, son los habitantes locales. Son la gente que trabaja por generaciones y que está ahí. Y tenemos que respetarlas y crear riqueza de dos maneras. La primera, la riqueza económica. Esa es fácil. Cuando se pone gente, hay negocio, hay dinero. Pero dinero no es todo. La autoestima de la gente. Sí. Porque para poner dinero en los proyectos, tenemos los resortes turísticos de Club Med en Tunisia o en Marruecos, que no respetan típicamente o no respetaban típicamente la población local. Cuando ponemos un proyecto en un territorio, tenemos que hablar con la gente y tenemos que cultivar algo muy importante que los proyectos, en mi caso de senderismo, es que crean un apego a la tierra. La gente dice, bueno, ahora hay gente de fuera que viene aquí y que valoriza la tierra de mis antepasados. Eso se llama amor propio, autoestima. Eso es algo importantísimo, porque de ahí se desarrolla un proceso de progresión positiva que alimenta el negocio y el negocio aumenta la autoestima y tenemos una espiral virtuosa de suceso territorial. Qué importante, José Pedro, es eso de la visión humanista, es decir, respetar la identidad, esa es la palabra. La identidad de los habitantes, no convertir aquello en un parque temático de experiencias donde los habitantes quedan apartados. Pienso que el turismo ha estado heredado de la palabra humanismo. El turismo es una actividad típicamente de personas,
de personas para personas. Después utilizamos el medio, la naturaleza, los centros urbanos, la cultura, las riquezas históricas, el patrimonio, pero las personas, siempre las personas. Y si no hablamos de humanismo, hablamos de explotación. Y tenemos muchos ejemplos en el mundo en que el turismo es un turismo tirano, es un turismo que explota los sitios. Y en ese concepto también se trabaja en hacerlo más sostenible y sobre todo con el medio y con las personas. Diana, comentábamos antes esa iniciativa, ahora hay un vídeo, me parece, ya con voz, cómo ha ayudado a dinamizar la economía y a la población de Garda y alrededores. Bem, este é o projeto que, sem dúvida, começou a dinamizar, mas vai muito mais, dinamizar ainda muito mais. Portanto, neste momento já temos mais de 45 mil pessoas que entraram nos passadiços de Mondego e tem sido uma loucura, toda a gente a querer experimentar os passadiços. Claro que concordo que as pessoas em primeiro lugar, porque vivem pessoas muito próximas dos passadiços e estamos a ir ao local deles. Existem inclusivamente quintas de pessoas que têm os seus animais lá, portanto já temos, dizia alguém em conversa, porque há uns burros e uns cavalos lá ao pé e já são mais famosos do que as pessoas que vivem lá e portanto tudo isso faz parte, é a cultura, entramos dentro daquilo que foi o antigamente, dentro da cultura das pessoas, dentro das terras das pessoas e conseguimos observar como é que eles faziam nos nossos antepassados. E sem dúvida que este vai ser a âncora dinamizadora para toda a região, porque entramos na paisagem, entramos na natureza e tudo isso faz com que em dias anteriores passava-se pela Guarda a ver todo o património num dia, hoje já não, já se fica 3, 4 dias nos hotéis, nos alojamentos rurais e locais que há nos arredores, para ficarmos mais dias e poder visitar toda a região. Não só os passadiços, mas toda a envolvência do interior, todas as freguesias que circundam a cidade da Guarda e, portanto, todas elas têm um benefício com esta âncora que é os passadiços e, sem dúvida, a dinamização empresarial, todas as empresas que já iniciaram e estão a iniciar agora com o crescimento da visitação aos passadiços tem sido enorme. De acuerdo, Diana, gracias. Vamos a también coger más agilidad porque tenemos todavía, nos quedan 8 minutos para terminar en esas experiencias. Raúl, el uso de la tecnología en tu empresa, ¿cómo ves tú que las pequeñas pymes que están relacionadas con esa actividad están adoptando el uso de la tecnología? Vosotros lo habéis hecho de una manera intuitiva y exitosa. ¿Cómo ves o qué barreras ves que puedan tener el uso de la tecnología en el negocio del senderismo? Yo creo que la tecnología, el que asumamos que la tecnología es un elemento más que viene a sumarse a las empresas de turismo, de naturaleza, turismo rural, o sea, tenemos que asumir que esto viene y tenemos que adaptarnos a ello. Nosotros sí que queremos enfocar mucho en cómo la tecnología al final es buena para los territorios y es buena para las personas, como te decía antes. Una de las cuestiones que facilita la tecnología, por ejemplo, la tecnología que nosotros utilizamos, es que es mucho más barato señalizar con tecnología que señalizar con la señalítica tradicional. ¿Esto qué permite a los territorios? Pues permite poder ofrecer un producto a las personas con discapacidad mucho más valioso. Cuando antes se señalizaba un camino de 2 kilómetros que no es provocador de un viaje, ahora podemos señalizar las vías verdes en Extremadura 286 kilómetros o tenemos señalizado el Camino de Santiago 900 kilómetros. Eso sí que es un generador de un viaje. Entonces, al final... y un mejorador de una experiencia, evidentemente. Claro, alrededor de una experiencia donde le decimos que van a ser bien acogidos porque tienen preparado el destino para que puedan disfrutar y ser bien acogidos. Entonces, al final... asumir que la tecnología es una parte más del turismo es necesario y nos permite diferenciar a los destinos con la bandera de la accesibilidad, que no se quede en el papel, en el negro es sobre uno de blanco. los ejes clave que debe trabajar un destino turístico inteligente, de la accesibilidad, desde luego el de la innovación. Cada vez que si hablamos de destinos
turísticos inteligentes y no pensamos en las personas con necesidades especiales, no somos inteligentes. Por eso la accesibilidad claro, es un principio. por ejemplo, con personas con discapacidad visual en Europa son 30 millones de personas. Decidme cuántos productos turísticos tienen detrás un grupo humano tan grande. Si le sumamos otras discapacidades, nos iríamos a 60 millones de personas. No pensar en ellas. Totalmente. Palmira, que me hacía a mí especial ilusión saber cómo es esa dinamización del pequeño comercio, de la pequeña empresa que genera actividades turísticas en zonas rurales alejadas, como puede ser Herbás. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo dinamiza el entorno económico esa actividad? Pues mira, nosotros lo que tenemos, bueno, es muy importante tanto la colaboración público-privada, como estábamos comentando antes, el tema de, en este caso, el apoyo de la Junta a las vías verdes, etcétera, pero también es muy importante esa aportación, esa colaboración privada-privada. Nosotros colaboramos con diferentes empresas con las que tenemos sinergias, tenemos bicicletas caballos, bicicletas astronomía, bicicletas rutas senderistas. Al final, la gente que viene para hacer una vía verde necesita comer, necesita alojarse, necesita comprar. Entonces, le ponemos en contacto con esos alojamientos que están en la zona, tanto en Herbás como en los alrededores, porque al final la gente que viene, nosotros tenemos ya muchos clientes, miles de clientes en los 2 años que llevamos de negocio, que han repetido, tripitido y cuatripitido. Cada vez vienen con nuevos amigos, nuevas familias, nueva gente, ¿no?, para atraer y conocer. Esta gente al final lo que genera es un flujo económico, que era también lo que decía antes Juan Pedro, que lo que te hace es colaborar con el resto de compañeros, con el resto de empresas, y al final no es algo propio que tú luches por ti y por defender tu negocio y al final sea algo particular y se quede ahí, sino que lo que intentas es abrir un abanico y colaborar al final con todos. Y cerrando las intervenciones, ya volvemos a la tecnología pura y dura aplicada a la gestión, a la gobernanza turística. Diego, lo mencionaba antes Ramón, ese palabra tan de moda, el gemelo digital, Digital Twin, aplicado a la gestión turística, a la gestión del territorio. Danos unas claves rápidas, y me vas a disculpar porque hay poco tiempo. Bueno, unas claves, sí. Ahora mismo sé que las administraciones están optando por el tema del gemelo digital, ya lo ha comentado antes Ramón. ¿Qué significa? Es al final una representación de la realidad en 2 dimensiones, 3 dimensiones, pero no solamente, digamos, un escenario, ¿no?, sino que ahí podamos aportar datos de diferentes sectores, datos históricos, datos actuales que permitan generar patrones, predicciones. Entender cuál es el comportamiento en definitiva una herramienta del territorio. de hipótesis. ¿Qué pasaría si? Pues eso. ¿Qué pasaría? Hay muchas de estas actividades que también hay que hacer estudios de riesgos. Hay zonas inundables, no inundables, de sequías, de incendios. O sea, hay muchas cosas que podemos aplicar dentro de un gemelo digital con datos turísticos donde se viene la población, donde se aloja, bueno, 1000 cosas que podremos... No sé si dará tiempo, Diego, al vídeo seguramente no, pero quedarnos con ese enfoque de la tecnología, el gemelo digital, es decir, mejor gobernanza, mejor planificación del territorio, mejores herramientas para esa gestión en conjunto del territorio y no una gestión en ocasiones tan deslavazada o tan estanca como ocurría anteriormente. Ya. Sí, si nos da tiempo para que Diego pueda representar, es importante el valor que la tecnología está aportando a ese... Bueno, el vídeo lo que pasa es que es visual, ¿no? Y al final muchas veces la gente no tiene el concepto un poco que es un gemelo digital o que está representando. Por lo visto hay un problema técnico con el vídeo, no se va a poder representar. Lo difundiremos posteriormente porque además vamos a aprovechar y nos va a permitir terminar la mesa en hora y solo transmitirle una conclusión muy rápida. Como iniciaba esta mesa, se habla mucho de sostenibilidad del territorio rural, muchas veces grandes titulares, muchas veces grandes palabras, pero no se habla de cuestiones concretas como esta que ustedes representan, las actividades relacionadas con el territorio rural, la colaboración. Me ha encantado, Palmira, la privada, del comercio a la pequeña actividad de cicloturismo o de senderismo, a la importancia en este caso de la colaboración transfronteriza. En ese concepto de territorio no hay que ser simples o simplistas en esa visión de hablar de un territorio específico de naciones, sino puede ser transnacional, como es el caso de Alentejo y Portugal y Extremadura.
Yo me he enamorado y se van a enfadar todos conmigo de las pasarelas de Monteco, ¿vale? Así que ya te avisaré cuando llegue, y sobre todo esa importancia de la tecnología, del valor que está aportando, de no como fin, se ha dicho muchas veces, en el caso de Raúl se mencionaba concretamente, la tecnología para ayudar a las personas a disfrutar, que es lo que queremos, a que sigan disfrutando la experiencia o que algunos que no podían la realicen, y sobre todo también la mejora de la gobernanza que aplica los conceptos que tienen compañías como la multinacional ERI. Así que nada, muchísimas gracias, ha sido un placer. Si se puede, Se puede ver el pues vídeo. Lo levantamos. tenemos el vídeo. Muchísimas gracias. Un aplauso para los ponentes, por favor.